Ya mis niños, comencé a grabar, buenos días de nuevo, ¿cierto? Ya hemos conversado un poquito de algunos de otros menesteres y hoy día quiero que retomemos algo que estuvimos trabajando la última clase. Ya hasta las sesiones anteriores, nosotros fuimos hablando de lo que era magnetismo, ¿cierto? El cómo fue descubierto, hablamos sobre los imanes, ¿cierto? Y después pudimos trabajar bien, pudimos trabajar el concepto que no solamente los imanes podían producir este campo magnético, sino que una corriente también lo podía generar. También vimos, por ejemplo, de qué manera podía generarse el campo dependiendo del instrumento, ¿cierto? Hablábamos de un solenoide, de un toroide, de una bobina, y también hablamos de las fuerzas magnéticas que se producían, ¿verdad? Las interacciones entre estos elementos. Pero hoy día quiero llevarlos a algo que es bien actual, ¿ya? Quiero que conozcamos una aplicación de las fuerzas magnéticas. ¿Ya? Este tema del magnetismo es algo que es bien atingente porque nosotros lo vemos en lo cotidiano. Nuestros televisores, ¿cierto? Los computadores, varios elementos están ligados este concepto, ya a la electricidad y al magnetismo. Entonces, hoy día traje un ejemplo bien puntual sobre el motor de circuito de corriente continua, ya para que conozcamos un poquito más cómo este elemento, cómo funciona y el aporte que hace a lo que es nuestra tecnología actual, ¿ya? Entonces, para eso, yo me planteé este objetivo para el día de hoy, que analicemos, que conozcamos una aplicación de esta fuerza eléctrica y magnética. Nosotros ya lo vimos en teoría, ya vimos en qué consistía, habíamos analizado la regla de la mano derecha para ver si eran fuerzas atractivas o repulsivas entre dos conductores paralelos, por ejemplo, que fue lo último que vimos. Pero de la teoría vamos a ver un ejemplo que es aplicable, ¿cierto? Obviamente está con una profundidad que nosotros podamos comprender para que puedan ver que todo lo que ya hemos visto de teoría se puede aterrizar, ¿ya? Para que después ya demos comienzo a las cosas nuevas, que van a ser condensadores, ¿cierto? Cómo cargarlo, descargarlo, inductancia y hartas cosas más que también son propias de las cosas que vemos en lo cotidiano. Entonces, comencemos un poquito. Acá. La primera parte quiero que conversemos sobre lo que es el torque. Ya, si ustedes recuerdan del año pasado, cuando yo hablaba de torque o momento de torsión, era la capacidad que tenía una fuerza para hacer que un objeto rotase, ¿cierto? Normalmente nosotros hablamos de la rotación y lo caracterizábamos como una rotación positiva o favorable, ¿cierto? Cuando era en sentido antihorario, o sea, hacia la izquierda. Esto es lo que nosotros considerábamos como positivo. Y en sentido horario, hacia la derecha era negativo. Ya recuerden que es por el movimiento que yo hago a nivel angular. Entonces, acá yo tengo una espira. Si bien nosotros nos imaginamos con una espira algo que da una vuelta, ¿ya? Yo tomé como primer ejemplo una espira cuadrada, ¿ya? Porque yo la voy a poder descomponer en trocitos para que analicemos cómo funciona aquí en lo pequeñito y después vamos a poder eh, como generalizarla a distintas formas, ¿ya? Tengo una espira que está entre imanes, ¿verdad? Estos imanes están polarizados de tal manera que al ser uno norte-sur, ellos van a tender a atraerse, ¿verdad? Si usted se fija en el dibujo, tengo 4 lados, A, B, B, C, C, D, D, A. Tengo un eje de rotación que me está diciendo que esto está girando hacia la mano izquierda. Tengo un campo magnético que se está aplicando, que es B, que está aquí, es con estas flechitas de color azul, y tengo las fuerzas. Si ustedes se fijan, hay 4 flechas con la letra F. Eso significa que por cada segmento de esta figura que está al medio de esta espira, hay una fuerza magnética trabajándose. Es decir, vamos a considerar esta espira no como un todo, sino que lo vamos a poder analizar en sus partes.
¿Por qué es importante esto? Porque que la espira pueda girar es el torque que yo necesito para poder generar un elemento que es el que vamos a conocer como el motor. ¿Ya? Entonces, un uso importante de esta fuerza magnética es el que estamos viendo aquí. ¿Ya? Tiene rotación libre respecto de un eje que pasa por los lados opuestos. ¿Cierto? En este caso se ve como por los lados más largos. Entonces, si yo quiero analizar la fuerza que estoy tomando, me consideré la fórmula de fuerza. Tengo I, que es intensidad de corriente, tengo B, que es el campo magnético que se está produciendo, y tengo L, que es la longitud. Si ustedes recuerdan, esta fórmula de fuerza es la que yo trabajaba para la espira, con una longitud. Pero en este caso, la espira no se me ve como una vueltecita, sino que se me está viendo en forma rectangular o cuadrada. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a tratar, que viene entrando gente, vamos a ir desmenuzando esta situación. Entonces, avancemos aquí. La espira, yo la voy a romper en sus 4 pedacitos, o sea, AB, BC, CD, DA. En esos 4, y me van a quedar 4 conductores rectilíneos. Y sobre cada uno de ellos va a haber una intensidad de la fuerza que se va a producir. Entonces vamos a analizar la figura. Si yo analizo el lado AD y BC, que es por donde está pasando el eje de rotación, que es el lado largo que yo puedo evidenciar por el dibujo, ellos van a tener la misma fuerza como número. Igual dirección, porque todos van a ir hacia la izquierda, pero sentido contrario por la forma en que va girando. Fíjense que el I, que está en verdecito, no sé si alguien me pueda verificar que aquí se ve, aquí hay una I chiquitita, que va indicando que esto viene circulando. Entonces, en el lado AD va circulando hacia allá y en el lado BC viene circulando hacia acá. O sea, la espira se está moviendo hacia la izquierda. La fuerza en ambas partes es la misma a nivel numérico, pero como una va orientada hacia la izquierda y la otra va orientada hacia la derecha, sentido distinto, estas se anulan. Y no es la que provoca que la espira rote. En cambio, si tomamos los lados AP y CD, que son los cortitos que yo puedo ver, también van a tener igual módulo. Fíjense que el lado AD, la flechita apunta, digamos, hacia arriba. En BC apunta hacia abajo. Entonces, por eso yo puedo decir que es la misma en módulo, porque es la misma cifra. En AB apuntaría hacia arriba, esta es la percepción visual, ¿cierto? Y en CD apuntaría hacia abajo. Por eso que tienen igual módulo. Yo del dibujo puedo caracterizar que tiene igual módulo por la forma de la flecha. También en sentido opuesto y paralela. También se van a anular, pero es la que va haciendo el movimiento. Si ustedes se fijan, cuando la espira se mueva, espérenme que se me perdió el cursor, cuando yo dé un primer giro, AB va a quedar a este lado y CD va a quedar a este lado. Mientras que las otras van a seguir estando en la posición. ¿Se entiende a lo que quiero llegar? Quiero que hagamos ficción. ¿Alguien que me pueda colaborar? Ojalá no por el chat porque me cuesta mucho verlo. Si hacemos virtual, ¿sí? Imaginémonos que esto lo damos vuelta, que logramos hacer un giro. El lado AB que está aquí, en algún momento va a quedar acá abajo. El lado CD que está acá abajo va a cambiar de posición y va a quedar aquí arriba. Pero AD y BC van a seguir estando en la misma posición. Por eso que ellos no hacen el giro, no se evidencia en ellos en la rotación, sino que en los otros lados sí. Necesito que esta parte quede clara. ¿Me pueden confirmar? Estoy tratando de explicar el porqué del asunto. ¿Alguien? Asumiré que se entiende. Entonces, continúo. Este esquema que está acá... No. Ay, perdón, me asustaron. ¿Sí? ¿Alguien me habló? ¿Alguien me habló? ¿No? Ok.
Si miramos el esquema, van a ir viendo cómo yo voy a ir haciendo la rotación. Voy empujando y esto va a ir girando, ¿cierto? Voy empujando y esto va a ir girando. Ya fíjense que aquí me dice corriente hacia adentro, corriente hacia afuera. El torque o momento de torsión. Yo voy a recordar la fórmula de torque que tenía, que era fuerza por radio. Entonces, esta fuerza yo ya la tengo de antes. Ya sé cómo determinar la fuerza magnética. Entonces voy a tener que ir reemplazando las expresiones. Si consideramos el lado de la espira, tengo un ángulo que se forma con la recta, una dirección de campo. Y esto, si yo lo conjugo y lo hago uno solo, hará que el torque sea la suma de los mini torques que debo calcular. Entonces yo no voy a calcular uno solo grande, sino que voy a calcular sus espacios, sus segmentos, como lo habíamos separado en 4 trozos. Determinando esas cifras, yo voy a poder decir, a esta figura completa le ocurre este torque. Aquí. Si yo reemplazo las fórmulas que tenía antes, me va a quedar lo siguiente. El torque va a estar dada por la intensidad de corriente, el campo magnético y el área de la espira. Entonces, si yo conozco los lados, por ejemplo, sé que uno de los lados vale 5 y el otro de los lados vale 8, estoy inventando, estoy pensando en un rectángulo, yo con el área, o sea, con un 40, voy a poder determinar el torque que se hizo. Yo obviamente simplifiqué la fórmula, no quise mostrar todos los pasos paso a paso porque era muy largo. Y el tema del ángulo que está aquí es súper importante, porque ustedes tienen que recordar que esto lo vimos el año pasado. Yo hablaba que cuando el ángulo era de 90 grados, ¿cierto? Perpendicular, el torque era máximo. Entonces, si a mí me avisan que este torque no está logrando girar con un ángulo importante o máximo, tendré que reconocer con qué ángulo se me está pidiendo que yo trabaje. ¿Ya? Pero siempre el torque va a ser máximo cuando sea de 90 grados. Ese va a ser como lo mejor que puede ocurrirme. Esta expresión que yo tengo aquí, esta expresión de torque, es una fórmula que sirve para cualquier figura, no necesariamente rectangular o cuadrada, sino que puede ser para cualquier figura. Basta con conocer la fórmula del área de la espira. Entonces yo debo conocer a qué figura geométrica me estoy refiriendo para poder determinar su área. Ahora, yo voy a colocar, en vez de una espira, en vez de una sola vueltecita, voy a colocar una bobina. Si ustedes se recuerdan, una bobina eran como muchas espiras juntitas, ¿se acuerda? Eran muchas redondelitas. Por lo tanto, yo puedo determinar, ¿cierto? El torque que va a tener ya no en una figura con una sola, aislada, sino que con muchas vueltas y debiese tener la cantidad de vueltas que va dando. Entonces vamos a tener lo siguiente. El torque va a estar dado por la cantidad de vueltas, número de espiras, la intensidad de corriente que está circulando, el campo magnético que se está generando y el área de la espira por el seno del ángulo. Todo lo que está aquí, es para una bobina, ¿cierto? Recuerden que siempre nosotros vamos a decir que el ángulo de 90 grados es el ideal, es el mejor para lograr un torque máximo. Ya recuerden, para que la fuerza que yo aplique genere la mejor vuelta. Pero además vamos a introducir un nuevo concepto que se va a llamar momento magnético, que es importante porque yo lo necesito tener para lo que viene. Y el momento magnético viene dado por esta expresión: número de vueltas, intensidad de corriente y área. Su unidad de medida es amper por metro cuadrado. Si yo reemplazo en la fórmula de torque original y borro esta N, esta I, esta S, voy a quedarme con que voy a tener campo magnético, ¿ve? Seno del ángulo por momento magnético. Y esta es otra forma de definir el torque de la espira, que va a depender de los elementos que a mí me vayan dando
para yo poder hacer los cálculos, ¿cierto? Entonces, yo antes estaba pensando en un solo objeto y lo pude decir, lo generalizo para cualquier tipo de espira. Esto que yo les acabo de mencionar y que ustedes me dicen, pucha, profe, se ve como mucho detalle, es el cómo funciona un motor de corriente continua. ¿Ya? Cuando una espira, fíjense que aquí yo tengo una espira ya rectangular que se ve aquí. Ahora, analicemos la situación. Acá tengo el imán, indicador norte-sur, ¿verdad? Tengo la fuerza magnética, tengo el campo magnético, tengo la dirección de los lados, tengo A, B, B, C, C, D. Cuando una espira se encuentra en un campo, se genera el T-torque, el movimiento que yo les mostraba. Y esto a mí me sirve para dar con el motor eléctrico. Un motor eléctrico lo que hace es transformar energía eléctrica en energía mecánica. O sea, hace que un objeto funcione, ¿cierto? Yo coloco este motor y transforma la electricidad que se va a producir en energía mecánica. Acá yo traje el dibujo en grande, pero muy simple. ¿Ya? Lo vamos a hacer paso a paso para llegar a un modelo más común o un modelo más actualizado, por así decirlo. Fíjense que aparecen algunos detalles aquí que van a ser importantes. Atención acá. El campo magnético se genera por el imán, porque este imán está siempre aquí en funcionamiento. Va a haber una bobina, aquí yo tengo vueltas. No sé si ustedes se fijan que no fueron vueltas circulares, sino que fueron vueltas rectangulares. Aparecen 3 vueltas, ¿ya? Entonces, ahí rompemos con ese mito de que muchas veces nos dicen, ah, no, es que solo la bobina tiene que ser circular. Tenemos un ejemplo que no, ¿ya? Los extremos de esta bobina están unidos por un par de semianillos. ¿Por qué yo digo semianillos y no digo anillo? Porque no está unido, hay una separación entre ellos. Estos anillos conmutadores, que sea conmutador significa que va a ir traspasando de una a otra, de este para acá y del otro para el otro lado. Al girar, lo hacen apoyado de ciertas escobillas, que están aquí, son estas cositas negritas, y que hacen que esto vaya dando vueltas. Fíjese que aquí, ese símbolo me está indicando que ahí está el elemento que va dado a la FEM. Una pila, una batería, ¿cierto? Porque aquí hay un movimiento de la corriente. Por aquí se está moviendo la corriente, ¿ya? Al conectar las escobillas con la fuente de poder, ¿cierto? Recuerde que este es el símbolo, no necesariamente debo ver dibujadito, sino que con el símbolo yo debo ser capaz de reconocerlo. La corriente va a circular en la bobina, en el sentido AB, o sea, va a ir así, antihorario, hacia la izquierda. De manera que la fuerza sobre cada tramo hará que sea el causal del movimiento. AB y CD son los que van a ir rotando. El conmutador permite cambiar el sentido de la corriente. O sea, si al principio iba más, menos, menos, más, menos, más, y este intercambio que va haciendo permite que esto pueda ir rotando. Si no estuviera el conmutador, cuando yo hago el primer giro, no tengo cómo devolverme y me quedaría ahí, tambaleando, en un vaivén. No podría hacer la rotación, no podría dar la otra vuelta, porque no tendría el incentivo. Por eso que es importante que esté el conmutador. Como el conmutador va cambiando el sentido de la corriente, hace que esto vaya girando, porque tiene que dar un sentido lógico. Miremos aquí. La parte móvil del motor es el rotor, que es el que rota. De ahí viene la palabra. El segmento de cable que está aquí al medio, ¿cierto? Acá estas 3 vueltecitas que yo veo, que gira libremente alrededor del eje. Este es el eje de giro. Los extremos están unidos a los conductores, que forman el conmutador. Entonces aquí lo que hice fue trabajarles el mismo concepto, pero con el nombre correcto. En este caso, la espira, ¿cierto? Que la que es triple, en este caso que se ven, constituye el rotor, que es el que rota. Veamos, paso a paso el movimiento, ¿ya? Tengo los semianillos, tengo las escobillas, tengo el conmutador, tengo la FEM.
Fíjese cómo va avanzando la corriente. En este ejemplo, va pasando, porque recuerden que en este caso, aquí está la fuente de poder y me marca el lado positivo, ¿cierto? Entonces yo sé que mueve para allá y fíjense la secuencia que va a tener. Va a pasar por aquí, va a devolverse por acá, va a seguir por acá para luego volver a hacer la secuencia. Entonces ingresa por la parte como moradita, rojita, y sale por la parte azul o celestita. ¿Ya? Recuerden, ahí están el imán. Entonces, en esta figura, cada segmento del conmutador hace contacto y hace que el circuito comience a fluir la corriente. Y como va pasando la corriente, va a empezar a girar con este momento magnético que yo les decía al comienzo. El rotor comienza a rotar, ¿cierto? ¿Cierto? Y aquí dice, tengo la fuerza, aquí está el torque es lo que me hace que gire. Tengo el campo, tengo el momento, tengo el torque, el que me permite hacer el movimiento. Para la orientación del rotor, el momento de torsión hace en sentido antihorario, o sea, viaja, se mueve hacia la izquierda, en la dirección que se va a alinear el momento, ¿cierto?, de torsión con el campo magnético. Pero ahora analicemos en el momento en que va girando. Ahí logré dar un primer giro. ¿Ya? Ahí logré dar un primer giro. En este momento, la figura rotó 90 grados respecto del comienzo. ¿Ya? Si la corriente a través del rotor fuera constante, o sea, siempre está pasando, este estaría en su orientación de equilibrio. Entonces haría una oscilación. Pero como está el conmutador, hace que se invierta el orden. Antes yo viajaba de un lado para otro, pero con este conmutador le doy la vuelta. Entonces, como lo cambio, obligo al rotor a girar. Por eso que es importante que esté el conmutador, porque el sentido de la corriente va a ser uno solo, porque aquí me lo está dando. Esto es lo obligatorio. Él está diciendo yo debo girar así solamente. No puedo hacer otra cosa. Y si no le doy el estímulo a la espira, no va a poder rotar. Por eso que el conmutador lo que hace es decir, te cambio el orden para que yo pueda volver a girar. En este caso no va a haber diferencia de potencial. Entonces en ese instante no está fluyendo corriente y el momento magnético es cero, hasta que puede volver a girar. O sea, él está quieto, gira, cuando logró hacer un primer movimiento, dejé de rotar, mi torsión es cero. Pero cuando vuelvo a rotar es porque estoy aplicando un torque otra vez. Lo volví a girar. Entonces ahora el objeto ha girado 180 grados desde el comienzo. Al principio, en la primera escena, la parte moradita estaba en este lado y la parte azul estaba acá. Yo me levanto y ahora vuelvo a girar. Entonces el rotor sigue girando en sentido antihorario por la inercia que lleva. La corriente fluye de nuevo como corresponde, porque el conmutador ya hizo su trabajo. En este caso va a entrar por la parte azul y va a salir por la parte roja, contrario a lo que era al principio. Al principio entraba por la roja y salía por la azul, hice un movimiento, me di vuelta, volví a girar y ahora entro por la azul y salgo por la roja. Cuando la dirección de la corriente se ha invertido, ¿cierto? Giré 180 grados. Y en este momento, nuevamente, tengo un momento de torsión, tengo un torque y tengo el campo magnético que sigue estando de la misma forma. Por lo tanto, si yo quiero volver a girar, esto va a volver a ocurrir. Va a girar 90 grados, me voy a devolver, ¿cierto? Y luego voy a volver al comienzo. Entonces, acá yo tengo equilibrio en la primera imagen. Giré 90 grados, hice el primer movimiento, me quedo. El conmutador dice, debo cambiarme de orden para que la figura pueda volver a girar. Lo hago, conmuto el orden, la figura gira. Estoy quieto, el conmutador dice, debo volver a girar. Voy a volver a cambiar para que esto vuelva a darse vuelta. Y así, constantemente.
Gracias a este conmutador, que es el que me cambia el orden en el sentido de la corriente, esta corriente se va invirtiendo constantemente para que esto pueda seguir girando. Y cuando el motor ha adquirido rapidez, el torque se va equilibrando, ¿ya? Y por lo tanto esto va a seguir girando, girando, girando. ¿Qué es lo que ocurre de esta manera? Esto es un ejemplo de un rotor como les dijera yo, más actual, ¿ya? Yo se los mostré de modo bien simple para que pudiéramos analizar el momento, cómo se ve la figura. La figura está quieta, va pasando la corriente, hay una interacción, se mueve en 90 grados, los conmutadores entran en acción, invierten el orden, vuelve a girar, vuelvo a retomar, vuelvo a hacer lo mismo y voy así cada vez, una y otra vez, una y otra vez. Pero esta imagen que está aquí es la de un motor real. Así se ven en la vida cotidiana, ¿ya? Si ustedes se fijan, el rotor tiene muchas, muchas vueltas. Y lo que esto hace es que aumente el momento magnético y el torque también. Por lo tanto, puede girar cargas más grandes. A lo mejor va a dar más vueltas que en el otro dibujo. A eso se está refiriendo. Entonces, si yo tengo este motor de corriente continua, ¿cómo puedo aumentar el torque para que aguante más? ¿Cierto? Introduciendo o utilizando un electroimán en vez de un imán permanente. Entonces, aquí yo me detengo porque hago la pregunta, ¿cierto? Todo el tiempo me hablaron de que esto estaba sujeto en un imán, ¿ya? Y yo lo tomo como válido y muy bien. Pero ahora me dicen que yo puedo aumentar esto, en vez de tener un imán, tener un electroimán. Entonces yo pregunto, ¿cuál es un electroimán? Y me respondo, el electroimán es el que genera el campo magnético, pero producto de una corriente. O sea, yo coloco, ¿cierto? Un imán que es como no natural, sino que es como artificial, por así decirlo. Porque yo lo coloco, ¿cierto? Coloco muchas, muchas, muchas espiras, una bobina de hartas espiras, le conecto, ¿cierto? Una batería, una pila, para que esto siempre mantenga el campo magnético, ¿ya? Entonces, el otro problema del comienzo era que era muy simple, ¿ya? Y uno puede hacer que, porque eran 3 vueltecitas, si ustedes se fijaban, o una sola vueltecita. Lo que podemos hacer para que esto tenga mayor cosas, sea varias bobinas. Y de esa manera voy haciendo más rotación, y voy generando el efecto buscado, que es transformar la corriente eléctrica en corriente mecánica. ¿En qué momento hice que la corriente fuera mecánica? Cuando este rotor comienza a girar, porque se mueve mecánico. Entonces, el desarrollo del motor eléctrico trae muchos avances en la electrónica y en la industria moderna, ¿ya? Ahora, obviamente, me imagino yo que algún ingeniero de los que estoy viendo aquí, ¿cierto? De los futuros ingenieros que tengo aquí al frente, verá esto en mayor profundidad, con la dificultad, obviamente, de el estudio propicio que tenga. Pero esto fue una pincelada para entender que todo lo que hemos visto de estos conceptos nuevos que se ven muy abstractos y que uno dice, pero ¿en qué momento los aplico en la vida? Están y son aplicables y me sirven para algo. Y también me quedo con otra reflexión, que todo lo que hemos visto de años anteriores, yo lo puedo traer a lo hoy, que es lo importante, no dejar esas cosas fuera, que es con lo que yo quería complementar. Entonces, si ustedes se fijan, traté de mostrar el ejemplo de cómo esta fuerza que yo había hablado hace un par de semanas atrás y que habíamos trabajado, eh, cómo yo lo puedo ver en la práctica. Ya el dibujo, si ustedes se fijaron, fue bien chiquitito, en el sentido de que
era una sola espira, analizaba el movimiento, el rol del conmutador, por eso se veía harto escrito, porque la idea es que se fuera analizando en cada momento. Si yo miro el rotor, no voy a lograr evidenciar este movimiento, ¿ya? No va a ser visible para mí, al ojo, rápidamente. Por eso que yo quise aislarlo, para que pudiesen entender eso que gira a cientos de revoluciones, es porque está ocurriendo esto en lo más pequeño, en la parte mínima, ¿ya? Entonces me aparece este nuevo concepto que es de momento de torsión o torque, que nosotros ya lo habíamos visto el año pasado cuando trabajábamos el MCU. Entonces, el año pasado lo vimos en un contexto y ahora lo estamos aplicando en otro, porque es importante tener el motor de corriente continua porque lo ocupamos generalmente en muchos de nuestros sistemas electrónicos está, ¿ya? Que a lo mejor nosotros no lo hubiéramos visto o más adelante algunos de ustedes, como les digo, los futuros ingenieros que tengo acá al frente, van a poder evidenciar esto en otros contextos, ¿ya? Pero al menos no les va a ser tan extraño. Y de esta manera vamos a poder ir avanzando en las cosas que vienen, que como yo decía que eran condensadores, cómo se carga, se descarga, la inductancia, los flujos, que es con lo que viene para esta unidad. Entonces, tarea. Usted me dice, profe, ¿qué tarea me va a dejar? Yo le voy a dejar de tarea esta opción, que usted vaya a la clase del miércoles 9 de septiembre, tengo calendario aquí cerquita, vea, porque muchos me dijeron, profe, deme la diapo, yo la paso al limpio, eso no es ningún problema, pero muchas de las cosas que no están en la presentación, escritas, sino que fueron dichas. Por eso que es importante ir a la grabación que está ya en el canal de YouTube, tomar apunte de aquellos elementos que yo quedé pendiente o que no comprendí muy bien, para que pueda complementarlo con lo que vimos hoy día. ¿Ya? Y así cada semana, la idea es que vayan viendo del anterior en caso que se hayan perdido. Obviamente, si alguien lo hace ahora, genial, sería fantástico, ¿ya? Porque esto es lo que vamos a avanzar para la siguiente evaluación. Recuerde que estas evaluaciones van siendo retroactivas, entonces todo lo que yo vi de campo, imanes, fuerza, qué pasaba con la brújula, qué pasaba con los polos, eso vuelve a estar, eso no queda obsoleto, sigue siendo vigente, solo que le vamos a ir modificando la forma de preguntar, ¿ya?